a iniciar, con la sesión 1. El tema es género como instrumento crítico para el análisis de la realidad. Para mí es muy importante y felicito también a los organizadores del diplomado que hayamos comenzado con esta primera sesión, porque de acá se desprende mucho que hemos visto dentro de la participación política en temas relacionados a gobernanza, ciudadanía, el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Es muy importante el tema de género. Abordarlo desde este tema. Es fundamental que seamos críticas, ¿verdad? Para poder abordar la realidad de las mujeres en el ejercicio de los cargos. Entonces, habiendo dicho eso, voy a avanzar. Bueno, partimos de un hecho que básicamente es lo que nosotras constantemente vemos. El hombre y la mujer pues siempre han sido sexualmente diferentes, ¿verdad? Hay una evidencia que es biológica, que es innegable, y que aunque es un proceso complejo en donde posiblemente hemos encontrado o nos hemos separado de algunas de las atribuciones que fisiológicamente tenemos hombres y mujeres, es importante partir de esto. Este es un hecho que el tema de la sexualidad o la diferencia sexual entre hombres y mujeres, pues también de alguna forma tiene alguna imbricación social y cultural también, ¿verdad? Entonces, el que seamos biológicamente hombres o mujeres, ¿verdad? Ese es un hecho, me parece importante. También sitúo, hay un problema que tenemos realmente con el tema de esa diferencia sexual y el tema de género. Y es que el género designa, como lo hemos visto y lo conocemos todas, seguramente lo hemos escuchado, básicamente es un sistema, ¿verdad?, de clasificación de representación cultural. Básicamente todas y todos nos hemos desarrollado en ambientes eminentemente culturales en donde se nos divide a partir de nuestra diferencia sexual, pero vamos asimilando y se nos van asignando roles, ¿verdad? Roles de género que de alguna forma, pues, aunque tengamos diferencias sexuales, pues siempre encajamos en lo masculino y lo femenino, ¿verdad? Entonces, a mi criterio, esto es un problema porque hay una significación que es atribuida al cuerpo, ¿verdad? Cuerpo sexuado, de tanto de hombres como mujeres, pero también vemos que existen prácticas, ¿verdad? Prácticas estereotipadas, roles, normas, actitudes o nociones, pues que son también valoraciones culturales, y todos estos patrones de comportamiento de alguna forma han derivado en alguna discriminación o desvalorización de las mujeres en cuanto a nuestra diferencia con los hombres. Entonces, creo yo que partimos de un hecho de la diferencia sexual. Sí hay un problema situado que tiene que ver con el género, y el género tiene muchas formas de verse. Entonces, esto, como les decía al principio, en el marco del ejercicio de los derechos políticos ciudadanos de las mujeres, es muy importante, porque continuamente pues vemos diferentes expresiones de género que de alguna forma nosotras podemos considerar que no es abordado adecuadamente. Sin embargo, es que hay un problema que no hemos afianzado nuestros conocimientos en comprender toda esta gama de diferencias socioculturales, ¿verdad? Entonces, esto también me parece que es muy importante comentarlo. En esta parte me gustaría también como mencionar las famosas asociaciones de género, ¿verdad? Esos anclajes tradicionales o occidentales centrados en el sujeto masculino. Todas y todos hemos crecido en ambientes socioculturales en donde desde pequeñas o pequeños se nos enseña desde la escuela, el colegio, el instituto, todo nuestro sistema educativo, que el sujeto masculino es el ser universal, ¿verdad? Esa es una asociación que tenemos con el género. Nosotros pensamos desde pequeños y pequeñas que el ser universal, así lo aprendemos, es el sujeto masculino. Y por supuesto que esto, como dije anteriormente, trae una imbricación muy compleja
al momento de ejercer los derechos ciudadanos de las mujeres en particular, ¿verdad? También creo yo que es importante asociar que el sujeto detentador de poder, donde la mujer, pues históricamente, a partir de ese sujeto masculino, pues las mujeres generalmente crecemos en esos espacios invisibilizadas históricamente, invisibilizadas en todo sentido, desde nuestros desde los propios textos donde aprendemos a leer y escribir, porque todas y todos hemos tenido acceso a textos de primera infancia en donde se nos enseñaba el abecedario. Seguramente en Panamá es lo mismo que en Guatemala. En Guatemala teníamos, por ejemplo, un libro para aprender de diferentes formas, se llama abecedario, silabario, diferentes Profesora, ¿sí? disculpe, yo no sé si está con la Filmina, porque está sola la número 1. ¿Está ahí? Ah, perdone, yo ya pasé a la 2, voy a ver qué es lo que pasa, disculpe. Sí, le iba a decir que lo ponga en modo presentación porque solo se ve la carátula. Ah, perdón, disculpen, denme un segundito. Okay. Yo estaba pasando muy emocionada todo esto. Creo que tengo que poner acá. En compartir. Sí. Ajá. ¿Lo suele compartir? Ok, tengo compartir y después tengo una ventana y toda la y tiene que ir a la ventana. Sí, tiene que ir a la ventana. Entonces le pongo compartir. Sí. Sí, ahí la tengo. Ahora váyase al cuadrito pequeñito que abajo dice presentación para que se pueda ver. En presentación. A la derecha. Ahí está. Ahí. Ya, ahora sí. Ok, si yo cambio y regreso, ¿ustedes miran la anterior donde dice el problema? No. No, ahí usted va pasando y acá ellos y usted van viendo cuando van pasando las diapositivas. ¿Ustedes ven que cambié de Filmina? Sí, correcto. Y lo otro es que a las 2:15 pues tienen un receso de 10 minutos. Sí, yo tengo ahí también, usted me indica, igual tengo un espacio para un cafecito virtualmente. Ok. Entonces, regresando al tema de las asociaciones de género, les comentaba que tenemos esa situación desde pequeñas y pequeños. ¿Por qué? Porque empezamos a leer y empezamos no solamente a creer que el sujeto masculino es el género universal, ¿verdad? Leemos, todos los textos vienen escritos con una visión muy androcéntrica, pero también no basta con esto porque nos vemos también invisibilizadas, les comentaba anteriormente. Aprendemos a leer y a ver esas imágenes estereotipadas también. Y esto es parte de la asociación de género, en donde aprendemos a leer en esos libros de primera enseñanza, que por ejemplo, en la M de mamá, vemos a una mamá cocinando, cuidando niños, pero cuando llegamos a la P de papá, por ejemplo, vemos que el papá se encarga de ir a trabajar, está con un maletín o está haciendo algo. Son básicamente pues estereotipos que los mismos textos tienen, ¿verdad? Entonces creo que desde ahí empieza la invisibilización histórica, porque al final tampoco somos tan mencionadas las mujeres a menos que nosotras mismas empecemos a redactar nuestras propias historias, que ya vemos que hay avances en este tema. Entonces, a partir de esto, en el tema educativo, también la mujer es negada como categoría de sujeto. Quiere decir esto que el sujeto de derechos y obligaciones, como vamos pensando en el imaginario, que es un sujeto masculino, las honorables invitadas el día de hoy no me dejarán mentir, tenemos esas percepciones muy arraigadas y entonces también nos cuesta también identificar que las mujeres podemos ser sujetas de derechos, ¿verdad? Hasta que viene una ley o viene una norma, viene un protocolo, viene una política que exige con la igualdad de género, pues ya empezar a avanzar en la visibilización de esta categoría, en la asignación de derechos, en el reclamo que tenemos las mujeres feministas para poder incorporar derechos a las mujeres. Otro tema que es asociado también al género es el tema de la sujeción, ¿verdad? Las mujeres dentro... Mantiene la Filmina, no la cambió. No la he cambiado todavía. Las mujeres... Ahora, una disculpa, solamente sería del pensamiento mental este anclaje tradicional. Sí, es un anclaje. Yo diría que más en el texto que yo estoy consultando,
está como un pensamiento occidental, pero bueno, hay una influencia también de este anclaje, de esos anclajes tradicionales, porque los encontramos en muchas sociedades también. En nuestro país, particularmente en Guatemala y en algunos de América Latina también, incluso en Europa también, el tema de la invisibilización de la mujer, la categoría del sujeto, digamos, invisibilizado, estas formas tradicionales de concebir a las mujeres, yo en lo particular lo he visto también en otras sociedades. Entonces, con relación a la sujeción, a la situación de las mujeres, pues por supuesto, esos son también cuestiones de género que están asociadas a la invisibilización del sujeto de mujer, ¿verdad? En este contexto de asociaciones, pues hay una crítica muy racional. Si seguimos hablando de la racionalidad occidental desde el punto de vista donde nosotras estemos, que permite ubicar las extensas posibilidades, por ejemplo, de la crítica cultural, donde ya vamos enraizando que el tema de género sí tiene una implicación cultural, ¿verdad? Por supuesto, como les mencionaba en algún momento, hay una tendencia a ir visibilizando que hay presupuestos androcéntricos, hay, digamos, posturas patriarcales o sexistas en toda esta construcción del género, ¿verdad? Que fundamentalmente es importante. ¿Por qué? Porque existen diferencias en razón del sexo y eso es lo que cuando nosotras somos expuestas culturalmente a los espacios donde se nos asignan en función de ese sexo, se nos asignan ciertas actividades de hacer o no hacer por el hecho de ser mujeres o hombres, ahí estamos ante una asociación de género importante, ¿verdad? Que puede ser en determinado momento discriminatoria también para las mujeres. Voy a cambiar y me cuentan si se cambia la filmina. ¿Se cambió? No. ¿No? Okay. No. No se cambió, profesora. Ok. Entonces, en este tema en particular, yo creo que ahora regresamos, ustedes ven en esta filmina que hay un hombre y hay una mujer, ¿verdad? Entonces, esto ya empezamos a analizar el tema de cómo es esa sexuación, ¿verdad? Como lo llama Lamas. Esa distinción hecha en función de los genitales, ¿verdad? Es una forma de la distinción biológica entre hombres y mujeres. Acá vemos, pues, por supuesto que a partir de esa diferencia sexual entre hombres y mujeres, hay ciertos roles, como les comentaba anteriormente, y prácticas, por supuesto, que se van como asumiendo a las personas digamos, en el transcurso de sus vidas. En este caso, ustedes ven en la filmina que hay, pues, digamos que todas las mujeres tenemos que cocinar, pero digamos que ese nos asigna como el ámbito privado, ¿verdad? El ámbito privado de muchas actividades, mientras que el hombre pues está hecho como más socializado para el ámbito público. Esto es importante porque a partir de esa sexuación o esa división sexual que tenemos hombres y mujeres, por supuesto que esto influye también en el liderazgo, en la toma de decisiones, en la capacidad de negociación, incluso podría decir en la capacidad política de las mujeres. ¿Y por qué no? El nivel de gobernanza que tengamos sobre ciertos asuntos públicos o de la cosa pública en nuestros propios países. Entonces, creo que es importantísimo porque muchas veces nos quedamos como aparentemente sin algún análisis cuando comentamos con alguien y nos quedamos con una visión tan simplista de que el género es únicamente la distinción o el proceso de socialización, pero nos va mucho más allá, pero sí tiene un componente muy fuerte en cómo las mujeres llegamos a tener esa capacidad política y por supuesto tenemos que entender cómo es que fuimos socializadas a partir de esa división de esa obvia diferencia sexual, ¿verdad? Otro tema que tiene que ver con al asumir esa categoría de género es no solamente ver la sexuación, pero también ver el tema de regularidad transcultural, ¿verdad? En las prácticas consideradas como masculino o femenino. Quiere decir que es común, por supuesto, es común y muy
eh, eh, práctico, por así decirlo, ver que existen prácticas, valga la redundancia, que son para hombres y mujeres. Es muy común que nosotros veamos hombres en nuestros países, no sé, yo nunca he tenido el placer de estar en Panamá, pero por ejemplo en Guatemala era muy común el tema del manejo de los buses, era un trabajo muy masculinizado hasta que poco a poco las mujeres fueron contratando mujeres pilotos, ¿verdad? Pilotas. El tema de la policía, ese es un trabajo también, una práctica, un trabajo muy regular, por así decirlo, que tiene que ver con un trabajo muy masculinizado, pero en Guatemala en particular ya hay mujeres que se han integrado también a las fuerzas policiales y así, pero sí es importante ver que en el transcurso de la vida y culturalmente, pues sí vemos como repetición de muchas prácticas en donde hay ciertas actividades relegadas para mujeres y otras para hombres, lo cual, por supuesto, se mira desde la postura del género como lo masculino, lo femenino y qué es lo propio de cada uno de ellos, ¿verdad? En este entonces, ¿qué es lo que busca esta regularidad transcultural? Por supuesto que estamos hablando de una diferencia sexobiológica, de la diferencia biológica que estábamos comentando anteriormente. Acá las relaciones normativas de lo femenino, de lo masculino, como les comentaba anteriormente, que tiene que ver con el género también, y principalmente cómo es que interactúan estas dos variables, tanto lo masculino como lo femenino, en la organización social de las relaciones entre los sexos. Esto es muy interesante porque tiene también una implicación muy fuerte con el tema de la capacidad digamos, de liderazgos a nivel social, cómo es que las mujeres vamos empezando a interactuar con ciertos grupos, asociaciones políticas para llegar a formarnos y cómo es que se nos percibe dentro de esas mismas organizaciones políticas, cómo es que se nos percibe, con qué visión es que nos están viendo, ¿verdad? ¿Será que nos ven con una capacidad como la que los hombres ostentan, sus mismas capacidades de liderazgo, de negociación, de persuasión, no sé, de acervo político, no sé, de algo? Creo que no. Y el problema es que tenemos un trasfondo de socialización donde hemos sido privadas por estar mucho tiempo siempre con esa percepción del ámbito privado y no tanto en el ámbito público como lo ha hecho el hombre. Entonces, por eso es importante rescatar que la categoría de género, el tema del ser masculino, el ser femenino, el ser mujer, cómo representa esto, cómo se representa esto en la organización social de las relaciones entre hombres y mujeres. Como el diplomado tiene que ver con participación política, yo lo estoy dirigiendo todo a participación, al tema de la participación política, pero en determinado momento, pues por supuesto, esta organización social o esta relación entre los sexos no es únicamente en lo político. Esto lo vemos en lo económico, esto lo vemos en lo cultural, lo vemos en lo social y por supuesto lo vemos en todo ámbito. Por eso es de que los tratados y convenios internacionales han tenido ese alcance de, por ejemplo, en la Convención de CEDAW, el alcance de vincular a todas las áreas, a todos los niveles de la sociedad. Entonces, yo creo que sí es importante. ¿Por qué? Porque no podemos dejar un área que no esté provista o por lo menos que no se aborde el tema de género para situar realmente la desigualdad que las mujeres en determinado momento pueden sufrir, ¿verdad? Por el hecho de ser mujeres. También en esta categoría también hemos visto, pues hay argumentos biológicos, ¿verdad? Y concepciones que de alguna forma superan, por ejemplo, digamos, hay aspectos que tienen que ver con la clasificación de nuestras propias actitudes. Por ejemplo, ¿para qué somos buenas las mujeres? Pero también para qué son buenos los hombres, ¿verdad? Esto es importante porque si bien es cierto, tiene que ver con los roles de género, también es en detrimento de las propias capacidades de las mujeres. Por ejemplo, quienes han tenido la oportunidad de ver las elecciones en algún momento de Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, ella fue esposa en algún momento, Hillary Clinton, en algún momento de la historia ella se postuló también para
para ser presidenta de Estados Unidos. Y por supuesto, ahí en esa postulación que ella tuvo hace unos años atrás, habían comentarios, por ejemplo, en medios de que una abuela quería dirigir una potencia como Estados Unidos. Entonces, son de las cosas que pasan por lo mismo, porque hay como asimilaciones naturales y empezamos a creer que las mujeres somos buenas para esto o no somos buenas para lo otro. En este caso, se asume que un hombre que se postula a un cargo de elección popular por el hecho de ser hombre, él ya es inteligente, él ya es fuerte, porque tenemos siempre en esa mentalidad dicotómica de lo que es la mujer y el hombre. Entonces creemos que esa persona ya tiene esa capacidad y no es así. Por supuesto, es que es un proceso de socialización donde las mujeres creemos en determinado momento que a partir de esta diferencia sexual, las mujeres tal vez no tenemos tanta capacidad, tal vez no somos tan buenas para dirigir, tal vez no somos tan buenas para ocupar un cargo público, tal vez no somos tan buenas para hacer a optar o ejercer ese cargo, por ejemplo, en política. Entonces, yo creo que es importante considerar cuando hablamos de género, uno, para remarcar esa parte, es que estamos hablando de una división sexual que sí nos afecta a las mujeres, sí nos afecta en todo. Estamos hablando de prácticas que son, pues, posiblemente imperceptibles, pero continuamente se dan, ¿verdad? En lo que es ser hombre o ser mujer, o ser lo masculino o lo femenino, pero también esto tiene una gran implicación en la organización social de las relaciones que establecemos con el sexo opuesto, ¿verdad? En cualquier ámbito, en lo social, en lo económico, en lo político, en todos los ámbitos, ¿verdad? Y por supuesto, en este contexto, siempre vamos a estar pensando, tal vez no nosotras, pero el resto de la población, ¿será que las mujeres son buenas para esto o para lo otro? Un ejemplo, antes de pasar al siguiente, Filmina, es, por ejemplo, el ser abogado o abogada. Muchas personas prefieren ir con hombres abogados porque piensan que como es un hombre fuerte, es un hombre inteligente y a veces dudas las mujeres abogadas. Esto también es un error, pero es un error que viene desde la socialización de género, de cómo hemos sido expuestas las mujeres y por supuesto tiene que ver con nuestras aptitudes, ¿verdad? Y en determinado momento, ¿por qué no? Es un tema de discriminación también. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos las mismas capacidades, habilidades que los hombres, pero tenemos una afectación muy grande en ese proceso de socialización. Voy a dejar de compartir y voy a pasar a la siguiente. Disculpen que lo haga así manualmente, pero creo que no me deja. ¿Estamos bien con el tema? Sí. Podemos ver aquí, dice binario y antagónico. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, la podemos ver. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces estamos en digamos, en esta comprensión de género, por supuesto, en términos de binarios o antagónicos, esa percepción binaria que tenemos, ¿verdad? Y el antagonismo que muchas veces seguramente lo hemos escuchado. Yo siempre lo he dicho, realmente no es que estemos en una lucha continua con el sexo opuesto. No somos rivales, no, los hombres no son nuestros enemigos, ni nosotras somos enemigas, ni tampoco existimos únicamente las personas heterosexuales. No somos esa percepción, ¿verdad? Es importante esto, ¿por qué? Porque la forma tiene implicaciones si lo vemos desde una visión, desde lo binario, por ejemplo, estamos asumiendo que hay una complementariedad reproductiva, ¿verdad? Que en muchas sociedades, por ejemplo, por supuesto, si aceptamos esto, estamos aceptando que somos los únicos, masculino y femenino, y que somos excluyentes entre sí, y eso no es cierto. Vamos a ver más adelante. Y de verdad, esta es la primera vez que ya más profundamente es hablar de otras identidades de género, ¿verdad? Entonces, creo que es importante porque no es cierto, ¿verdad? En primer lugar. En segundo, es importante que hay una diferencia sexual, que ya desde, lo he venido diciendo desde que comenzamos, hay una diferencia sexual que es innegable.
pero el decir que se complementa con la reproducción y que de alguna forma es antagónico, somos antagónicos entre sí, no es correcto, ¿verdad? Lo masculino y lo femenino no lo es de esta forma, no tenemos que percibirlo de esta forma, porque si lo estamos percibiendo que solamente las personas somos binarios o somos heterosexuales o que somos únicamente nacidos para la reproducción, pues estamos negando también la coexistencia de otras identidades. Creo que es importante. Entonces, voy a pasar a mi siguiente presentación. Ok. Creo que acá estamos viendo la presentación. Bueno, acá dice, ustedes pueden ver esa filmina donde dice que tienen en común esas fotografías. ¿Sí? Hola. Todos son hombres. Todos son hombres, excelente. Sí, tienen razón. Fíjense que esto es importante porque en lo político, por ejemplo, ahí ven a Barack Obama con el actual presidente, en algún momento de la historia, él lo quiso lanzar como su binomio, y ahí estaba. Eran hombres en política. Acá vemos, creo que este es un foro económico en medio, todos hombres, y incluso en la religión. Entonces, yo creo que sí es cierto, o sea, lo que incluso lo que nos dicen los libros de nuestras mismas colegas feministas, sí es cierto que la participación, es diferente la participación de hombres y mujeres en las instituciones religiosas, económicas, políticas y sociales. Por supuesto que es diferente, ¿verdad? Sí es diferente, y desde un punto de vista, como ellas lo han visto desde lo antropológico, ¿cómo es que esto ha ido cambiando con el tiempo? Ahora, por ejemplo, hay mujeres en política. Sí, hay mujeres en política, pero las mujeres en política han sido criticadas, ¿verdad? Eso es uno. Aparte de eso, se duda de su propia capacidad, ¿verdad? ¿Será que es buena para hacer discursos, serente? Nosotras mismas como mujeres podemos caer en ese error, ¿verdad? Pero esas son cuestiones de género, y por eso es que las mujeres entramos a este mundo de hombres, ¿verdad? En el tema político, en el tema económico, perdón, también. El tema no sé si ustedes han escuchado, pero hay una tendencia que seguramente la ciencia también lo convalida. Muchas mujeres decimos, ay no, a mí no me gusta la matemática porque yo no nací para los números, y sinceramente por lo que yo he escuchado, nosotras tenemos más tendencia a amar los números científicamente que los hombres. Pero ¿qué es lo que pasa? Es un proceso de socialización en donde desde pequeñas hemos sido expuestas a ciertas áreas, tal vez no científicas, y por eso es de que ahora ha habido una creciente tendencia a hablar de los movimientos STEM, de involucrar a más mujeres en las ciencias científicas, en las matemáticas. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit en esa área. Entonces, esto es importante, ¿verdad? Denme un segundito, perdonen. Por otra parte, también es importante, por ejemplo, en el tema de la religión. El tema de la religión también, creo que también en algunos países, por ejemplo en Latinoamérica, no, pero por ejemplo en Europa, ya hay padres que, por ejemplo, los ortodoxos se casan, por supuesto que es diferente, pero también en algunos Países Bajos creo que he visto también que hay mujeres sacerdotisas. No estoy diciendo que tengamos que estar en todo, pero tampoco quiero decir que tengamos que parecer hombres. O sea, eso es algo que a mí personalmente siempre me lo han dicho en Guatemala. Licenciada, pero el tema de la igualdad es que ustedes ya quieren parecer hombres. Eso es común. En Guatemala, seguramente en Panamá no, pero acá en Guatemala sí. Entonces siempre es como el cuestionamiento de que yo quiero ser igual que un hombre. Yo digo, no, yo no quiero ser igual que un hombre, a mí me encanta ser mujer, pero
pero lo que ustedes tienen que entender es que las mujeres necesitamos tener las mismas oportunidades para desarrollarnos que los hombres, y es lo que nosotros no tenemos en un marco de igualdad, ¿verdad? Entonces, esto creo que es, aunque suena un poco complejo, sí es importante. ¿Por qué? Porque seguramente en lo social lo ven de esta forma, pero en el tema político, que es lo que nos reúne el día de hoy, es diferente, porque el tema de la igualdad, como nosotros lo hemos estudiado, como nosotros lo hemos aprendido, como lo estamos hablando en este momento, en el tema político, esto tiene una connotación distinta. En el tema político, hablamos de igualdad, hablamos de paridad, hablamos de cuotas, de muchas cosas, pero esto en lo político para ellos es poder, perder poder. El votar por una ley paritaria es perder poder en un congreso o un pleno, una asamblea, es perder poder, porque se reduce el número de hombres y se incrementa el de mujeres. Pero esos son temas de género que tenemos que entender y comprender, porque en Guatemala, por ejemplo, no tenemos una ley de cuotas, no queremos cuotas, queremos paridad. Seguramente hay experiencias de otros países donde ya han aplicado el tema de paridad, por ejemplo, y nosotras todavía estamos empujando que queremos que se apruebe, aunque tengamos dos opiniones favorables de la Corte de Constitucionalidad, queremos que haya paridad, ¿verdad? Queremos pasar ese proceso. Por acá todavía nos dicen que tenemos que esperar que primero sea cuota, que sea un porcentaje, y después que sea la cuota y después que sea paridad. Pero han sido tantos años de negar este derecho humano a las mujeres en la participación política, de ocupar el mismo número de puestos que los hombres, o por lo menos en igualdad de condiciones, que las mujeres ya no quieren esperar. Entonces, esa es la diferencia cuando hablamos de las mujeres, de la diferencia de participación entre hombres y mujeres en las diferentes instituciones. Vea lo político, vea lo social, vea lo económico, ¿por qué no? Incluso la academia, ¿verdad? Muy pocas mujeres, seguramente en Panamá es distinto, pero en Guatemala son muy pocas mujeres que dentro de las universidades, ya sea la pública, que es la Universidad de San Carlos, o las universidades privadas, yo he visto más mujeres decanas, ¿verdad? Y muy pocas, yo diría que tal vez nula. ¿Alguien me puede corregir, por favor? Si es que hay alguna rectora en Guatemala. Yo decanas muy pocas, y más en lo privado que en lo público, uno o dos, creo. Por ahí está el dato. Lo que quiero decir es que no tenemos en esos espacios, ha sido muy diferente en nuestras luchas, nuestra participación como mujeres, y seguramente va a llevar un poco de tiempo, pero creo que tenemos en común que no se nos percibe de la misma forma que al hombre para posicionar, para estar, para tomar decisiones, incluso hasta para orientar también desde el tema religioso también a las comunidades, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho esto, creo que es importante preguntarnos, ¿cuáles son entonces esos límites entre lo biológico y lo cultural? ¿Creen ustedes que existe? Voy a dejar un poquito la presentación, tal vez para no aburrirlas tanto. ¿Ustedes creen que existe algún límite entre lo biológico y lo cultural que nos limite a las mujeres? ¿Alguna que quiera comentarlo? No hay ningún problema. Aquí todo es válido. Buenas tardes. Buenas tardes. Para participar, Rosalba Chin. Sí, definitivamente yo pienso que el límite se lo impone a veces uno mismo, ¿no? Pero obviamente todo lo que tú has explicado y de los otros profesores que han explicado de que existen una cuestión cultural y de educación en donde se le impone ciertas conductas a las mujeres versus a los varones, pues. Entonces, es lo que en estos momentos, a través de los estudios, conocimiento, yo sé que el conocimiento abre puertas, es lo que ha permitido que más mujeres, y aparte de eso, las luchas feministas de otras mujeres que no fueran nuestras antecesoras, lucharon para la parte esta educativa, la independencia económica, educativa, y obviamente para esos espacios políticos. Pero definitivamente hay que
En la parte esta, cuando tú hablabas de sexuación, sí quería, cuando le señalabas tú el tema este de que no solamente hay cuestiones de diferentes identidades, muchas veces se demoniza el tema de género por el tema de la diversidad. ¿Me explico? Las luchas feministas han sido desde años, muchos años, y muchas veces hay mucha oposición por el tema este del, lo malinterpretan con el tema de la ideología de género, en ese sentido. Así que esa sería mi contribución al conversatorio. Ok, gracias, sí. Sí, yo creo que también en Guatemala también hay una tendencia de satanizar la ideología de género, la agenda globalista y esa clase de cosas, pero bueno, sí. Entonces, ¿hay alguien más que quiera comentar algo? Creo que hay algo aquí en el chat. Ah, sí, sobre las filminas, sí. Perdón, hay un problema acá con el Zoom que quiero... yo creo que, ojalá, yo creo que ahorita se va a componer. Bueno, entonces vamos, gracias por su comentario, vamos a continuar, ¿les parece? Ok. Entonces, ¿ustedes ven la filmina anterior donde decíamos que tienen en común estas fotografías? Hola. Todos son varones blancos, salvo Barack Obama. Barack Obama, ok. Y ahorita vemos donde dice diferencia biológica. O seguimos viendo la misma filmina. Es que estoy haciendo pruebas a ver si ya puedo correr mi... Diferencia biológica. Ah, nítido. Yo creo que ya lo logré. Muchas gracias. Bueno, entonces, seguimos insistiendo en el tema de la diferencia biológica por el tema cultural. Esto es importantísimo, creo que ya me extendí un poquito sobre el tema, pero es importante porque en esa interpretación cultural y esas diferencias sexuales que hay entre hombres y mujeres, estas mismas diferencias sirven para justificar de forma sistemática digamos, la exclusión, la subordinación, incluso la violencia, ¿verdad? Y por supuesto se apoyan en diferentes argumentos. Entonces, esencialistas sobre el género. Quiere decir que, por ejemplo, por supuesto, las mujeres nacieron para barrer y trapear, las mujeres nacieron para cocinar. Esos son esa clase de argumentos esencialistas sobre el género. ¿Verdad? A eso nos referimos con esos argumentos que tienen que, de alguna forma, promueven la exclusión, subordinación y, ¿por qué no, la violencia contra las mujeres? ¿Verdad? Otro tema que tiene que ver con la diferencia biológica que también impacta mucho es el de la diferencia física. Cristina, tienes el micrófono abierto. Estamos ahí mismo en el mismo piso. Estamos en el mismo piso, Fe. Bueno, entonces acá estamos nuevamente retomando el tema. Hay diferencias físicas y de función sexual que son usadas también como justificación para percibir o tratar de manera diferenciada a las personas, ¿verdad? Entonces yo creo que también es importante porque al final esa forma diferenciada que tenemos de percibirnos a partir de las diferencias biológicas, creo que en ese proceso de socialización, en la cultura en la que nos estemos desarrollando, por supuesto, de alguna forma tiene alguna connotación para hacernos sentir pues más vulnerables, ¿verdad? Es importante que empecemos a comprender que existen ciertas dinámicas, ¿verdad? A nivel social, en función del género que afectan a las mujeres en particular. Por supuesto que afectan hombres y mujeres, pero digamos en el tema de las mujeres específicamente, nos afectan en lo político, en lo social, en lo económico, en lo legal, en lo sexual, en todos los aspectos de la vida.
¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo, les voy a dar de estas diferencias. Bueno, el, el lamentable atentado que sufrió el candidato Trump, Donald Trump, recientemente, por ejemplo, ha suscitado muchos comentarios. Primero porque tenía mujeres que eran guardaespaldas. Ese es un trabajo muy masculinizado que seguramente muy pocas mujeres lo ejercen. Y ha habido mucha crítica porque he escuchado que dicen, sí, pero ya lo ven, las mujeres no saben manejar armas, las mujeres no lo cuidaron bien, las mujeres no se pusieron nerviosas y no podían sacar el arma. Entonces, por supuesto, entonces incluso llegan a la conclusión donde dicen, las mujeres no nacieron para ser guardaespaldas, ¿verdad? Otro ejemplo podría ser cuando, por ejemplo, una candidata, por ejemplo, alguien se postula como candidata en Guatemala, tuvimos la experiencia de tener una vicepresidenta, ahorita tenemos la segunda vicepresidenta, pero tuvimos una vicepresidenta en algún momento que pues tuvo implicaciones, alguna situación legal, ¿verdad? Y entonces a partir de eso también hubo mucho comentario a nivel social. Las mujeres no deberían participar en política. Las mujeres que participan en política son igual que ella. Las mujeres solamente llegan para dañar a los hombres porque al final también ella resulta que en la percepción de muchas personas era como la culpable de que también el presidente coyunturalmente también haya cometido actos ilícitos. O sea, es una situación bien compleja, pero lo que quiero decir con esto es que en estas dinámicas de subordinación, por ejemplo, en función del género, nos afectan definitivamente a hombres y mujeres. Siempre se nos va a ver eso de que si nacimos mujeres, por el hecho de ser mujeres, que los hombres no lo entienden, sí nos afecta que se nos vaya clasificando y, por supuesto, nos va limitando nuestra participación en lo político. ¿Por qué? Porque no se nos concibe como aptas para la política. En lo económico también, porque también no somos seguramente aptas para el tema de las matemáticas o el tema de las estadísticas o qué sé yo, ¿verdad? En el tema legal también, porque asumimos de que es un hombre, siempre es un hombre. ¿Por qué? Porque tenemos esa percepción desde que nacemos de que el género universal es hombre, de que en el transcurso de nuestras vidas hemos leído de hombres, hemos aprendido de hombres, hemos aprendido a hablar como hombres, incluso sin mencionarnos a las mujeres. Entonces, todas estas subordinaciones que a lo largo de nuestras vidas las mujeres vivimos seguramente nos van a afectar en nuestro posicionamiento, en nuestro liderazgo, en el ejercicio de nuestros propios derechos, o incluso cuando ya estamos dentro de un partido político o un espacio político, seguramente también vamos a ver limitadas nuestras oportunidades porque seguramente tampoco creemos que podamos hacer las cosas o tengamos esa como capacidad como para decir, bueno, miren, yo necesito también que se respeten mis propios derechos dentro de este espacio político. Entonces es bien complejo, pero por ahí va el tema de la diferencia biológica y cómo esta subordinación afecta a todos los ámbitos en donde las mujeres puedan estar, en todo. Esta diferencia biológica es vital y es como, no es algo natural, es algo normal, es algo que no lo podemos negar, pero en el proceso de socialización, esta diferencia biológica va a ser determinante para que se nos subordine o se nos violente de alguna manera. El tema de la violencia creo yo que es también muy innegable, ¿verdad? El hecho de que se nos conciba desde una visión, como dije anteriormente, dicotómica, como una mujer es débil, mientras un hombre es fuerte, una mujer es asexual, mientras un hombre es sexual, y así se nos va como percibiendo, porque en base a esa diferencia, en una forma dicotómica, por supuesto que esto afecta a nuestro ejercicio. Muchas de ustedes seguramente en sus casas o en sus, no sé, tal vez en Panamá la socialización, digamos, es diferente que en Guatemala, pero por ejemplo en Guatemala, que cuando somos adolescentes y queremos salir de noche cuando éramos adolescentes, seguramente se nos limitaba más que a los hombres. A los hombres se les daba permiso de un solo. Y aunque dijéramos, mire, pero ¿por qué deja salir a mi hermano? Siempre es el mismo comentario en todos lados. Sí, él no tiene nada que perder, tú tienes que perder mucho, así que guárdate y quédate en tu casa. Entonces, esos son procesos que nos van afectando esa misma diferencia biológica, aunque es natural, aunque no la podemos negar, esa misma percepción que tenemos sí nos afecta, ¿verdad?
Voy a cambiar a la siguiente. ¿Ustedes ven donde dice es tiempo para un café? No. Ok. Pero yo creo que no es todavía el tiempo para el café. Fíjense que tengo un pequeño video que me gustaría, ahorita que estamos en esta plática con ustedes, quiero mostrarles un video de 4 minutos. ¿Les parece? ¿Podemos verlo? Solo voy quiero ver. Creo que debe dejar de compartir, profesora. Sí. Pues quiero ver. Ya. Ahorita. Yo creo que ahorita lo pueden ver, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. ¿Cuál debe ser mi comportamiento como hembra dentro de esa sociedad? Mire, yo no he dicho en ningún momento que la sexualidad sea simplemente un producto de lo... Perdón. Yo no he dicho en ningún momento que la sexualidad humana se pueda reducir simplemente a la naturaleza. Yo lo que denuncio es precisamente una ausencia de la naturaleza a la hora de explicar la sexualidad. Digo que es un factor muy importante para explicar la sexualidad humana. Ahora, evidentemente, nosotros también tenemos algo que se llama cultura, que enriquece una diferenciación preexistente que se da en el orden de lo natural. Entonces, ¿cómo usted se tiene que desempeñar en la sociedad como usted le plazca, porque nosotros vivimos en un marco de igualdad ante la ley? Así, o sea, yo tengo la misma igualdad que los hombres dentro de los órdenes. ¿Qué es lo que usted no puede hacer que un hombre se No, yo pueda quiero hacer? saber cómo es el comportamiento de una hembra dentro de la sociedad democrática. ¿Cómo debo comportarse esa hembra dentro de la sociedad democrática? Como usted quiera, siempre y cuando que no violente las leyes. Ok. Entonces hay equidad dentro de las leyes. ¿Hay igualdad ante la ley en Occidente? Entonces, ¿aquí existe la igualdad ante la ley? Claro, o sea, sí, claro, aquí somos iguales ante la ley. ¿O estamos en un país islámico? No, estamos aquí, hombre y mujer son iguales ante la ley. La Constitución de la República Dominicana garantiza esa igualdad y el principio de la dignidad en el artículo 25 y 36. Pero yo quiero que quede esclarecido eso. O sea, que hay equidad ante la ley, según usted, en los estados democráticos. Efectivamente. Esa es la equidad de género que defendemos muchas personas. Entonces, ¿por qué no le llama equidad ante la ley y le dice equidad de género? Así es como lo hemos definido. ¿Quién lo definió así? Nosotros lo hemos definido así y lo hemos defendido así. Perdón. Este es un punto muy importante. Si usted dice que la equidad de género es lo mismo que la igualdad ante la ley, entonces ¿por qué no le llama igualdad ante la ley? Porque no hay igualdad ante la ley, lamentablemente, aunque los preceptos fundamentales y constitucionales. Pero lo que genera la desigualdad es la pobreza, no el género. Pero quiero que quede claro ese punto porque lo ha dicho. Él está de acuerdo con la equidad. Está de acuerdo. Todos estamos de acuerdo con la igualdad ante la ley, con la igualdad ante la ley, que no es lo mismo que la igualdad de género. Cuidado. Oye, qué concepto tan definido. La igualdad ante la ley no es lo mismo que la igualdad de género. Promover aquí. Perdón, lo digo yo, como digo él. Peor todavía. Lo digo yo desde mi debilidad intelectual, como digo él, no sé, porque su supremacía me supera. Su supremacía me supera. Mire, no es un problema de supremacía de género, no te confundas, sino de... De género no, yo nunca he tenido ese inconveniente. Yo creo en la equidad. Como la ley lo define. República Dominicana la ley define equidad de género. En verdad, lo único que pienso es que tu inconveniente es que haces juicios de valor que después no se pueden sostener. Eso es lo que yo pienso que tú... porque es que no tengo Pero bueno, supremacía más allá de eso, intelectual. déjeme por favor que yo siga. Katia Miguelina, dale. Sigue con Katia. A ver, usted ha atacado mucho al feminismo y ha dicho cosas peyorativas del feminismo, movimiento que a todas luces ha garantizado que las mujeres en muchas sociedades tengamos más derechos. Hasta hace 80 años las mujeres no teníamos derechos a divorciarnos. Hasta hace muy pocos años en la República Dominicana una mujer era violada por su pareja sexual, por su pareja sentimental y no podía decir que había violación sexual. Hasta hace 30 años las mujeres no podíamos ser objeto de financiamiento en ningún banco si no eran avaladas por un hombre. Completamente injusto. Hasta hace algunos años. Pero usted decía, y lo digo porque al principio de la conversación y de las preguntas, yo le decía a usted cómo las hembras debemos comportarnos en sociedad y usted me decía, bueno, según lo que establezca la ley. Y las leyes de ese momento establecían
Yo ya se lo dije. Pero la ley no lo prohibía. Pero estábamos hablando de hoy. No me haga una falacia temporal y me lleve a 80 años atrás, porque recién hablamos hoy. Ahora quiere hablar hace 80 años, lo vamos a hablar. Hace 80 años lo que ustedes tuvieron fue lo que se llamó feminismo de primera ola. Tampoco. De primera ola. El feminismo de primera ola yo lo reivindico en tanto que su reivindicación fue la igualdad ante la ley. Cosa que yo como liberal reivindico. Lo que no reivindico es el feminismo actual, que no tiene nada que ver con una reivindicación de igualdad ante la ley. De hecho, que se pide es una cosa distinta. Pues, ¿cuál debe ser? Bueno, no sé si tuvieron oportunidad de escuchar un poquito el video. ¿Sí? ¿Se oía bien? Sí, sí, se escucha bien. Pues mire, No, eso mismo estaba pensando yo. Ella nunca se quedó sin hablar. Eso, sí, sí, sí. Y porque regresivos, retrógrados y regresivos que tenemos, no sé en su país, pero en el mío sí, lamentablemente. Siempre somos cuestionadas en el tema de la igualdad, porque no lo entienden, no comprenden el tema de la igualdad, no comprenden el tema de la igualdad ante la ley. En 2008 habla de una igualdad de la ley de la ley. Y ¿cómo es posible que podamos pensar que una ley que se hizo para garantizar derechos, para terminar ciertos derechos inherentes a las personas, no sé, pero una ley que estamos ante la ley, que realmente vemos un contexto desigual, ¿verdad? En donde seguramente incluso el marco legal no es equitativo, no es equitario. Yo hablo igualito, porque a nivel política pública se habla mucho de la equidad. En Guatemala, por ejemplo, nuestras políticas públicas hablan de equidad, ¿sí? Pero hay una diferencia cualitativa entre la igualdad, que que sí tiene una importante relación, porque, por ejemplo, todos los tratados y convenios internacionales, todos los estándares internacionales que ustedes ya han revisado, desde la Convención de Belgrado,